Ok, en la clase de hoy vamos a seguir hablando del movimiento armónico simple, solamente que desde la perspectiva de la energía. Entonces a deducir cuáles son las ecuaciones que me permiten hacer un análisis energético del movimiento armónico simple. Vamos a demostrar precisamente hoy que es un sistema conservativo, es decir, que puedo aplicar el principio de conservación de energía. La fuerza que está actuando, pues es la fuerza de restitución, es la única fuerza que está actuando en el movimiento. Pues es una fuerza que no altera la energía mecánica total del sistema y por lo tanto, así como ustedes ya estudiaron algunos ejemplos de ese tipo en su curso anterior de física, pues vemos que es una situación ventajosa y que permite pues tener una forma alternativa para resolver estos problemas, ¿no? Entonces voy a primero hacer la deducción de las ecuaciones y luego pues vamos a observarlo en la simulación, ¿no? Muy bien. Entonces, lo primero que debemos recordar son las expresiones para la energía cinética y para la energía potencial. La energía cinética, recordemos que la escribimos como un medio de la masa por la rapidez o la velocidad al cuadrado. Y en este contexto, a nosotros nos interesa un tipo de energía potencial, que es la energía potencial elástica. Y esta es un medio de la constante del resorte por x al cuadrado. Okay, entonces, esas son las dos formas de energía que a nosotros nos interesan porque recordemos que asociadas al movimiento armónico simple hay dos cantidades, ¿no? Una es la velocidad y la otra es el desplazamiento. No no tenemos una energía potencial gravitacional debido a que tomamos que el movimiento va a ser en la misma referencia, es decir, en el eje de las X o en el eje de las Y. Entonces, por lo tanto, no hay un cambio. Solamente, no quiero decir que eso no ocurra en todo el movimiento armónico simple. Eh, Eso solamente ocurre en el sistema masa-resorte, porque cuando veamos más adelante el péndulo simple, vamos a ver que en el péndulo simple sí tenemos energía, la energía potencial que tenemos es una energía potencial gravitacional, ¿no? Entonces quiero aclarar que toda la deducción de las ecuaciones que voy a hacer ahora está basada únicamente en el sistema masa-resorte. Si tengo otro sistema que realiza un movimiento armónico simple, siempre voy a tener energía cinética, pero tengo que considerar qué tipo de energía potencial es. Bueno, entonces, además, nosotros recordamos la definición de la energía mecánica. Energía mecánica, pues es la suma de todas las formas de energía presentes en el movimiento. Entonces, en este caso, va a ser la energía cinética más la energía potencial elástica. Ok, entonces eso quiere decir que la energía mecánica es un medio, perdón, de la masa por la rapidez al cuadrado más un medio de la constante del resorte por el desplazamiento al cuadrado.
Muy bien. Entonces, si solo actúan fuerzas conservativas, si solo actúan fuerzas conservativas, entonces esto debería de ser constante, ¿no? Entonces, precisamente esa es la primera deducción que voy a hacer el día de hoy. Voy a probar que para el sistema masa-resorte o para el movimiento armónico simple en general, pues se va a cumplir que esa cantidad, la energía mecánica, es una constante. Bien, entonces nosotros teníamos, teníamos dos expresiones. Teníamos que X es igual a la amplitud por el coseno de omega t más phi y que la velocidad era menos omega por A por el seno de omega t más phi. Ok, entonces ahora vamos a sustituir. Tenemos que la energía mecánica, pues es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, o sea, omega al cuadrado, A al cuadrado, seno al cuadrado de omega t más phi, más un medio de K por A cuadrado, coseno cuadrado de omega t más phi. Entonces, bien, antes de hacer una simplificación, me doy cuenta que aquí me queda este producto. Entonces, recuerde que estoy en el sistema masa-resorte. En el sistema masa-resorte, omega es la raíz cuadrada de K sobre M. Lo cual quiere decir que si saco raíz, si elevo al cuadrado a ambos lados y mando a multiplicar a la izquierda la masa, entonces me queda que K es igual a la masa por omega cuadrado. Por lo tanto, ese producto que está ahí, pues es K. Eso me va a permitir, pues factorizar precisamente ese término. Se me cerró. A ver, pues vamos a abrir esto. Espero que no se haya borrado todo lo que hicimos. Pues sí, se borró. Ah, no, no, ahí está. Bueno, se guardó una parte. Disculpen. Ok, bueno. Entonces voy a escribir ya de una sola vez todo el término que tenía. La energía mecánica, un medio de la masa, omega cuadrado a cuadrado, seno cuadrado de omega t más phi, más un medio de k por a cuadrado coseno cuadrado de omega t más phi. Y esto dijimos que era igual acá. Por lo tanto, si yo factorizo acá, me va a quedar un medio de k por a cuadrado por el seno cuadrado de omega t más phi más el coseno cuadrado de omega t más phi. Y pues esto sabemos que es igual a 1. Entonces, la expresión final para la energía mecánica me queda que es un medio de K por A cuadrado. Y pues esto es una constante.
es una constante porque la constante del resorte, pues, su nombre lo dice, es una constante. Y la amplitud es una constante del movimiento también que queda fijada desde el momento que nosotros arrancamos la oscilación. Entonces, por lo tanto, esta sencilla deducción demuestra que es un sistema conservativo y por lo tanto puedo aplicar el principio de conservación de energía a la solución de los problemas. Recordar el principio de conservación de energía me permite estudiar dos puntos del movimiento eh, y saber que en esos dos puntos la energía mecánica pues es la misma. Pero para verlo de una forma más detallada, vamos a ver la simulación que tenemos el otro día. Entonces aquí, vamos a ver, aquí en la lista de simulaciones hay está, un gráfico de energía. Es este precisamente. Ok, entonces tenemos el clásico ejemplo del sistema masa-resorte, iniciando desde la amplitud. Y pues en la parte superior puedo ver el gráfico de energía versus tiempo. Puedo elegir cuál energía graficar. Me aparecen en la parte de abajo qué energía quiero hacer. Energía versus tiempo, energía versus posición. Entonces, pues vamos a empezar con energía versus tiempo. Entonces, usted podrá notar ahí que aparecen tres gráficos en la pantalla. Entonces, vamos a ver si ustedes me pueden decir a qué gráfico corresponde cada uno. O sea, cuál es cuál. ¿Cuál es el de energía cinética? ¿Cuál es el de energía potencial? ¿Cuál es el de energía mecánica? A ver, Celeste, ¿cuál es el de energía, cuál es el de energía potencial? Potencial. ¿El azul? El azul, correcto, ¿no? Porque recuerde que el sistema inicia en la amplitud, entonces ahí tiene el máximo desplazamiento y ahí tiene velocidad cero. Entonces quiere decir que en ese lugar la energía potencial es máxima y la energía cinética es mínima, ¿no? Entonces ahí podemos reconocer cuál es cuál en esa gráfica. Obviamente que la forma va a estar determinada, la forma siempre es una forma sinusoidal, solamente que como está elevado al cuadrado, acuérdese aquí en la ecuación que la velocidad está elevada al cuadrado y la posición está elevada al cuadrado, ¿no? Entonces, eso queda estas funciones que están aquí, estas funciones. Ok, entonces, si ustedes se fijan, esas dos gráficas tienen un valor máximo al que llega. A ver si me pueden decir cuál es ese valor máximo al que llega. ¿Cómo se llama eso? Yo creo que esa sería la energía total del sistema O sea, ¿es igual a cuánto? A qué cantidad es igual? a uno. Bueno, uno en este problema, pero en general, ¿a qué es igual? A la energía mecánica. Sí, que es un medio de K por A al cuadrado, ¿no? Entonces, precisamente esa gráfica lo que nos confirma es que la energía mecánica es constante. Si usted la ve, esa línea horizontal que está sobre el uno en las Y, se mantiene constante, se mantiene constante. Entonces, eh, a medida que va transcurriendo el tiempo, entonces podemos ver que se mantiene constante. Bueno, veamos el gráfico de energía versus posición, a ver qué características tiene. Véalo. Este me gusta bastante porque me está mostrando en tiempo real cómo va cambiando la energía
en el sistema. Entonces lo voy a pausar en un lugar ahí particular, quizás aquí. Por ejemplo, en ese punto donde lo paré, si se fijan ahí sobre las gráficas están los puntos marcados de el valor actual que tiene la energía en ese punto. Entonces, en ese punto que es, si notan ahí en la figura de abajo, es como la mitad de la amplitud, ¿no? Como la mitad de la amplitud. Entonces, en ese momento, hay tanto energía cinética como energía potencial. Y se logra ver ahí en las flechas, la horizontal y vertical que está sobre la masa, que hay velocidad y hay aceleración. O sea, ni X es cero, ni la velocidad es cero. Por lo tanto, una fracción es energía cinética y otra fracción es energía potencial. Por lo tanto, entonces quiere decir que al sumarlas, ¿sí? Si usted pudiera tener el valor numérico de cada una, al sumarlas eso le va a dar 1, que es la energía mecánica total del sistema. Y hay un punto interesante ahí, que ese es un cálculo que sería bueno hacerlo, y es este punto, ¿no? Fíjese que hay un punto donde son iguales, ¿no? Son iguales, o sea, coinciden las gráficas. Hay un punto donde son iguales, ¿no? Entonces habría ese punto, se puede calcular simplemente igualando la energía cinética con la energía potencial en la ecuación que dedujimos anterior. Otra cosa que puedo notar es precisamente la contrariedad entre una energía y otra, porque puede ver que la energía potencial es una curva que es cóncava hacia arriba y la energía cinética es una curva que es cóncava hacia abajo. Es justamente en el punto donde la energía potencial es cero, la energía cinética es máxima. Y al contrario también, donde la energía potencial es máxima, la energía cinética es cero. Entonces ahí se pueden ver esas características pues del movimiento. Entonces vamos a volver a los apuntes y pues vamos a hacer un cálculo de una ecuación alternativa. Entonces, bueno, concluyo aquí con, con tres ecuaciones. Cuatro podemos decir. Puedo dar esa primera que acabo de mostrar ahí y la puedo extender también a esto. Bueno, así lo voy a dejar, ¿no? Entonces esta sería otra ecuación que puedo utilizar desde esta perspectiva. Y están las individuales también, de que la energía cinética es un medio de K por A cuadrado por el seno cuadrado de omega t más phi, y que la energía potencial elástica es un medio de K por A cuadrado coseno cuadrado de omega t más phi. Incluso en estas mismas ecuaciones se logra ver cómo el valor máximo de las energías, tanto cinética como potencial, es un medio de A cuadrado, porque mire que ese término, un medio de K por A cuadrado, está multiplicado por un coseno cuadrado o por un seno cuadrado. Y recordemos que las funciones seno y coseno están oscilando entre más menos 1. O sea, los valores máximos que tiene, numéricos, ya sea positivo o negativo, es más menos 1. Y si está elevado al cuadrado, entonces quiere decir que el seno al cuadrado, su valor máximo es 1. Igual aquí, valor máximo es 1, ¿no? Entonces, cuando el coseno y el seno al cuadrado son máximos, entonces la energía cinética y la energía potencial son máximas y su valor es un medio de K por A cuadrado. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer una deducción muy útil, que es una ecuación alternativa para la velocidad en términos de la posición. Términos de la posición. Vamos a ponerlo aquí. Solo teníamos una ecuación de velocidad en función del tiempo. Entonces quiero una ecuación de velocidad en función de X. Ok. Bueno, entonces lo que voy a hacer en esta ecuación es que voy a tomar
voy a tomar esta expresión, que K más U es igual a 1/2 de la velocidad al cuadrado más 1/2 de K por X al cuadrado igual a 1/2 de K por A cuadrado. Bueno, entonces lo primero que hago es cancelar el 1/2, que es un factor común a ambos lados. Y luego, pues, lo que voy a hacer es que voy a multiplicar ambos lados de la ecuación eh, por 1 sobre K. De tal manera entonces que en el lado izquierdo me va a quedar la masa entre K por la velocidad al cuadrado, velocidad en X al cuadrado, más X al cuadrado. Aquí se cancela la constante y aquí también. Solo me queda A cuadrado. Entonces primero paso a restar el segundo término del lado derecho. Entonces me va a quedar A cuadrado menos X al cuadrado. Después la velocidad al cuadrado. K sobre M por A cuadrado menos X al cuadrado. Y saco raíz cuadrada a ambos lados. Aquí sí coloco el más menos porque la velocidad puede ser positiva o negativa en un punto dado. Ok. Y recuerde que la raíz cuadrada, usando las propiedades de los radicales, la raíz cuadrada de K sobre M, pues es omega, ¿no? Entonces la ecuación final es más menos omega por la raíz de A cuadrado menos X al cuadrado. Esta es una ecuación útil porque nosotros solo teníamos una expresión para encontrar la velocidad en función del tiempo, no una velocidad en función de la posición. Muy bien. Que es básicamente el gráfico que nosotros obtenemos aquí. Velocidad en función de la posición. Entonces, si tengo la velocidad en función de la posición, puedo encontrar cuánto es la energía en función de la posición y así se construye pues ese gráfico que está ahí. Bueno, entonces vamos a poner en práctica estas ecuaciones con un problema, el problema 1427 del libro de texto. Como siempre lo hacemos, vamos a sacarle la mayor información posible, incluso más allá de lo que el problema me pida, para poder pues, mejorar el aprendizaje. Me dice un deslizador. A veces los problemas se refieren a un deslizador, es la primera vez que nos referimos a eso, porque usualmente en el laboratorio este tipo de experimentos se hacen porque, digamos, uno en la práctica no puede conseguir un sistema masa-resorte horizontal si lo coloca sobre una superficie horizontal. O sea, si coloca un resorte, lo une a una masa y lo coloca sobre una mesa, entonces no va a conseguir un movimiento armónico simple, porque la fricción que hay entre el bloque y la mesa va a provocar un amortiguamiento y no va a funcionar. Entonces, en el laboratorio, cuando uno quiere hacer un experimento que se asemeje bastante a lo que la teoría nos dice, entonces usamos un montaje que se conoce como un riel de aire. Es como una especie de riel de esos de tren, como los de alta velocidad, que no hay en nuestro país, pero hemos visto, al menos en televisión, tal vez algunos tienen la oportunidad de haber ido a estos países de asiáticos, ¿no? Que tienen unos trenes que básicamente están como levitando, están prácticamente en el aire, ¿no? Entonces, algo así es lo que se tiene. Entonces, en ese riel se está conectado a aire y el aire provoca que ese deslizador o ese objeto esté prácticamente flotando.
Y al estar prácticamente flotando, entonces la fricción entre la superficie y la masa, entonces es mínima. Entonces, por eso muchas veces los problemas se refieren a un deslizador, para hacer la comparación con el montaje experimental. Ok, bien, tenemos un deslizador de 0.500 kilogramos conectado al extremo de un resorte ideal con una constante de fuerza K igual a 450 newtons por metro. Está en movimiento armónico simple con una amplitud de 0.40 metros, que me da tres datos: la masa del objeto, la constante del resorte y la amplitud. Inciso A, calcule la rapidez máxima del deslizador. Muy bien, entonces veamos eso. La rapidez máxima. Aquí yo voy a mostrar dos formas de resolver el problema. La primera es la que ya conocimos anteriormente. El inciso A me pide la rapidez máxima. Entonces yo sé que la rapidez máxima para un movimiento armónico simple es más menos omega por A. Eso lo hicimos la semana pasada, hicimos una deducción de esa ecuación. Entonces, y nosotros sabemos que eso ocurre en el punto X igual a 0. Bien, entonces, sencillo, solamente calculo omega. Será omega, pues es la raíz de K sobre M. Bueno, si me está pidiendo, ojo con esto, voy a borrar el más menos. Porque si lo que me está pidiendo es la rapidez máxima, entonces lo que me está pidiendo es el escalar de la velocidad. Acuérdese que rapidez es el escalar de la velocidad. Entonces no necesito yo poner el signo más o el signo menos, porque el signo más o menos lo que hace en la ecuación de velocidad máxima es darme la dirección en la que se va moviendo, ¿no? Entonces no es necesario poner el más menos. Bien, entonces sería la raíz de K sobre M por la amplitud. Y todos esos tres datos pues ya los tengo. K es 450 newtons por metro entre la masa, que es 0.500 kilogramos, por la amplitud, que es 0.040 metros. Okay. Pero si me confirman, a mí esto me da 1.2 metros por segundo. Sí. Sí. Gracias. Ok, entonces eso ya lo podíamos hacer desde antes. No necesitaba yo saber de energía para calcular la rapidez máxima. Pero quiero mostrarles, digamos, una forma alternativa de resolver. Entonces, usando energía. Que no siempre quizás vamos a tener todos esos datos y a lo mejor quizás pues hay que recurrir a otras formas de hacerlo, ¿no? Lo que voy a encontrar es que la misma ecuación de energía me conduce a la misma ecuación de rapidez máxima. Entonces yo sé que la energía mecánica es igual a la suma de la energía cinética más la energía potencial. Pero la energía potencial elástica es 0, porque en X igual a 0, el desplazamiento máximo es 0. Y recuerde que la energía potencial es un medio de K por X al cuadrado. Entonces X es 0 en ese punto. Porque nosotros ya sabemos que la rapidez máxima ocurre en X igual a 0. Entonces, por lo tanto, la ecuación de energía solamente me va a quedar igual a la energía cinética. O sea, igual, es decir, esta ecuación yo la puedo escribir como un medio de K por A cuadrado igual a un medio de M P cuadrado. Entonces yo cancelo aquí los de un medio
y despejo para la rapidez. Ojo, aquí ya le puedo poner el subíndice máximo a la energía, a la velocidad, porque yo ya estoy considerando el punto donde ocurre la máxima rapidez. Entonces ya le puedo poner ahí el subíndice para saber hacia dónde voy. Entonces si despejo aquí para la rapidez máxima, paso a dividir la masa y me va a quedar K sobre M por A cuadrado. Y saco raíz cuadrada a ambos lados. Y pues eso me conduce exactamente a la misma ecuación. La misma ecuación que ya tengo. Entonces solo es una justificación de que también con el método de energía, pues eso solo me da una validación de que las ecuaciones de conservación de energía son correctas, ¿no? Bien. Bueno, ahora el inciso B. Del inciso B sí podemos sacar un poco más de información extra. El inciso B me dice que calcule la rapidez cuando está en el punto x igual a menos 0.015. Ahí voy a recurrir a la ecuación que acabo de encontrar. Esa ecuación que acabo de encontrar me da la rapidez en un punto dado. Hubiera sido muy complicado con la ecuación de velocidad que tenía antes, porque hubiera tenido que encontrar la ecuación de movimiento X o la de velocidad y saber cuánto vale el tiempo en esa posición. Entonces, eso hubiera sido bastante tardado, ¿no? Entonces, ahora con esta nueva ecuación, pues es bastante sencillo, porque solo busco rapidez en X igual a negativo 0.015 metros. Entonces, bueno, aplico la ecuación. No es necesario poner el más menos que sale ahí en la ecuación, porque me están pidiendo la rapidez, ¿verdad? Ojo con eso, me están pidiendo la rapidez. Entonces no necesito el signo. El signo solo me da la dirección. Bueno, entonces esto es igual a omega por la raíz de a cuadrado menos x al cuadrado. Entonces esto es la raíz de k sobre m por la raíz de a cuadrado menos x al cuadrado. Bueno, y usando propiedades de los radicales, esto lo puedo escribir como un solo radical. K sobre m a cuadrado menos x al cuadrado. Tal vez hubiera sido práctico en el primer inciso calcular omega aparte y así no tener que estar arrastrando ese K sobre M, ¿verdad? Pero bueno, eso es cuestión de gusto ahí. Bueno, entonces sustituyo y pues es la raíz de K, que K vale 450 newtons por metro y la masa 0.500. A ver, Iker, si me va ayudando con el cálculo de una vez, me va diciendo cuánto le da, para que no se distraiga ahí con los mensajes. A ver, entonces la amplitud 0.040 metros al cuadrado menos X, que es negativo 0.015 metros al cuadrado. ¿Sí? $2.19. Vamos a ver. 1.11 me sale a mí. 1.11. Sí, 1.11. ¿Me confirman?
Confirmo, a mí también me salió 1.11. Firmo, Lick. Muy bien, gracias. Bueno, entonces, esa es una rapidez, ¿no? Ojo con esto. Aquí le voy a poner rapidez. Es decir, yo no sé si se va moviendo hacia la derecha o hacia la izquierda. No lo sé. No sé si se va moviendo hacia la derecha o hacia la izquierda. Por lo tanto, si yo hago un bosquejo de lo que está pasando, aquí tendría menos A, tendría más A y tendría 0. Y bueno, entonces el objeto se podría ir moviendo hacia acá con velocidad positiva o se podría ir moviendo hacia acá con velocidad negativa. Esas son las dos situaciones que tengo. O si lo hago en un gráfico de velocidad versus tiempo, entonces tendría esta situación. ¿No? El gráfico sería aquí. Entonces yo tendría 2 puntos. El objeto podría estar en esta velocidad o en esta velocidad. Cualquiera de las dos, ¿no? O sea, el objeto allí, es decir, en esta de arriba, tiene una posición igual a negativo 0.015 metros. Tiene una velocidad en X, en este caso positiva, 1.11 metros por segundo. Aquí igual, bueno, siempre negativo 0.015 metros, pero con una velocidad negativa, 1.11 metros por segundo. Entonces podría ser cualquiera de las dos. Recuerde que este es un gráfico de velocidad en X en función del tiempo. Entonces, cualquiera de los dos puntos podría ser la respuesta para ese inciso, el inciso. Bueno, ahora el inciso C. El inciso C me pide que calcule la magnitud de su aceleración máxima. Entonces, la aceleración máxima la determino utilizando la ecuación que ya conozco. A ver, o sea, aquí sería aceleración máxima, magnitud. Entonces tampoco coloco el más menos. Aceleración máxima. Y nosotros sabemos que pues la aceleración máxima es igual a omega cuadrado por A. Omega cuadrado por A. Entonces la aceleración máxima es igual a, pues en este caso sería K sobre M, de 450 newtons por metro entre 0.500 kilogramos, multiplicado por A, que es 0.040 metros. A ver, Minor, ¿cuánto le da este resultado? Eh, 36 me queda. 36, correcto. 36. 36 metros por segundo. Recordar que es magnitud. Magnitud. O sea, es decir, el objeto puede estar en dos posiciones a la vez. Puede estar ya sea aquí en menos A o aquí en más A. Cualquiera de las dos, ¿no? Puede estar aquí y puede estar aquí. Si está en el lado izquierdo, entonces
es el negativo de la aceleración máxima. Y si está aquí a la derecha, será el positivo de la aceleración máxima. Los máximos, no sé si se acuerdan de la clase de cálculo, el criterio de la primera y segunda derivada. Entonces, recuerde que esta es la aceleración es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces, acuérdese que según el criterio de la segunda derivada, de acuerdo al signo que a nosotros obteníamos al derivar dos veces la función inicial, entonces eso me iba a decir a mí un cambio en la concavidad. Me iba a decir si es un extremo relativo máximo o mínimo. Entonces, en el caso de la derecha, significa que es un extremo máximo, y en el de la izquierda, pues es un mínimo, según el criterio de la segunda derivada. Entonces, eso confirma, pues obviamente, matemáticamente lo que ya hemos visto en el movimiento. Bien, todavía tengo un par de incisos más. Luego me pide que calcule la aceleración en ese punto. Entonces el inciso D pide que determine la aceleración en el punto anterior, 0.015 metros. Bien, para calcular ese punto, entonces usamos la ecuación del movimiento armónico simple, que es que la aceleración es menos omega cuadrado por X. Entonces era menos K sobre M, 450 newtons por metro, sobre 0.500 kilogramos, por la posición, que es 0.015 metros. Muy bien. A ver, José Sánchez, ¿cuánto le da ese valor? Me da 13.5. Correcto. 13.5 metros por segundo. Vea que este resultado, a diferencia de la velocidad, este resultado me da positivo. Ese resultado me da positivo. Entonces, quiere decir que aún que yo esté en el punto de arriba o en el punto de abajo de esta gráfica de velocidad, o aún que el objeto se vaya moviendo hacia la derecha o hacia la izquierda, el vector de aceleración en ese punto dado siempre va a ir hacia la derecha. Vamos a representarlo gráficamente. Entonces yo aquí tendría menos A, X igual a 0, más A. El objeto se encuentra en este punto. Entonces, por lo tanto, yo lo que puedo ver es que en ese punto hay dos posibilidades para la velocidad: que se mueva para acá o que se mueva para acá. Pero para la aceleración hay una sola posibilidad. Bueno, no es la máxima, solo es la de X. Entonces, si el objeto se va moviendo hacia la izquierda, entonces el vector de velocidad y el de aceleración son antiparalelos, entonces el objeto se va frenando. Y si el objeto se va moviendo hacia la derecha, o sea, hacia el punto de equilibrio, entonces el vector de velocidad y aceleración son paralelos, por lo tanto se va acelerando, va ganando velocidad. Son características del movimiento que nosotros, pues de cierta manera, ya habíamos observado anteriormente. Bien, y finalmente, en el inciso E, último, me pide que encuentre la energía mecánica total en cualquier punto de su movimiento. Pues eso ya también, bueno, quizás antes de hacer eso, así como lo hice para la velocidad, lo voy a hacer para la aceleración. Es hacer un bosquejo rápido de la gráfica.
Y así pues ustedes se convencen de esto que les acabo de decir. Tengo la aceleración en X y aquí tengo el tiempo. Entonces, en el caso de la gráfica de aceleración en X, es más o menos, viene más o menos así. Ok, entonces, ¿cuáles son los dos puntos? Son estos, este y este. Entonces, ese es el punto de aceleración cuando, o esa es la aceleración cuando el punto va pasando, o cuando el objeto va pasando, perdón, por X igual a negativo 0.015 metros. Entonces, en este de aquí arriba, tengo una velocidad en X positivo 1.11 metros por segundo, o sea, el objeto se va moviendo hacia la derecha, y la aceleración es positivo 13.5 metros por segundo cuadrado. Mientras que en este tengo una velocidad en X negativo 1.11 metros por segundo y la aceleración en X también es positivo 13.5 metros por segundo cuadrado. Por eso justamente es que el resultado que acabamos de encontrar de la aceleración es positivo, aunque se vaya moviendo hacia la derecha o hacia la izquierda. Ahí está la forma de la gráfica. Bien, y el último pues es algo trivial. El inciso E solo es encontrar la energía mecánica. Entonces la energía mecánica es 1/2 de K por A cuadrado. 1/2 de 450 newtons por metro por la amplitud que es 0.040 metros al cuadrado. Eso a mí me da 0.36. Y ahí está. Digamos, no es un problema tan difícil, pero pues tiene mucha tela que cortar. Pues, siempre es bueno saber, aunque esté haciendo un problema, digamos, fácil, entre comillas, hay bastantes cosas que nosotros podemos sacar de él. Aquí no nos quedamos solamente con el mero cálculo, sino también la interpretación. Hacer un bosquejo de en qué punto está, cómo es la gráfica de esa cantidad en ese momento y, y así pues poder entender mejor el movimiento armónico simple. Ahora ya de la, desde la perspectiva de la energía. Okay. No sé si hay alguna pregunta respecto de este ejercicio, algún comentario. Yo lo veo todo claro, Liz. Bueno, entonces como ustedes no me preguntan, yo les voy a preguntar. Eh, ¿Cómo determinaría ese punto? ¿Cómo determinaría esto? ¿Qué haría yo para determinar en qué punto la energía cinética es igual que la energía potencial? ¿Qué se les ocurre? No sería igualándolas las dos como que si fueran ecuaciones. Ok, vamos a ver. Háganlo. Y me dicen cuál es ese punto. Les doy un minuto para que lo hagan, porque es un cálculo muy fácil.
¿Ya lo La tienen? amplitud sobre la raíz de 2. Amplitud sobre raíz de 2. Correcto. ¿Quién me lo dijo? A ver. ¿Cuál es su nombre? Carlos. Carlos, no lo veo aquí en la lista. Carlos Alas. Ok. Aquí. Carlos Alas. Listo. Entonces, bueno, si no saben cómo hacerlo, lo voy a hacer yo aquí rápido. Bien, entonces dijimos si, ok, ¿dónde K es igual a U? Eso es lo que andamos buscando. Precisamente igualamos eso. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado es un medio. Bueno, no lo voy a hacer así. No me conviene así. Sería K más U es igual a un medio de ok, entonces como K es igual a U, entonces puedo decir que esto es igual a 2 veces U. Puedo decir que este K es igual a U. Y esto es igual a un medio de K al cuadrado. Y yo sé pues que U es un medio de K por X al cuadrado, un medio de K por A cuadrado. Cancelo K, cancelo acá un medio con el 2, entonces me queda X igual a un medio de A cuadrado. Saco raíz cuadrada a ambos lados y me queda que X es más menos A cuadrado sobre 2 más menos A sobre la raíz de 2. Entonces, ese punto donde la energía cinética, si se fijan, voy a volver a poner la simulación. Si se fijan ese punto, voy a marcar aquí, no es exactamente la amplitud, la mitad de la amplitud, porque la mitad de la amplitud es esta, es esa barrita que tenemos ahí en medio. Entonces, no es exactamente ese punto, es un poco más adelante. Entonces, obviamente que va a depender de cada problema, ¿no? En este caso, puedo encontrar un valor numérico ahí, si se fija es cercano, no exactamente, cercano a la mitad, porque si usted, no tengo mi calculadora a mano, pero si usted divide, según lo que encontramos aquí, si usted divide 1 entre raíz de 2, es cercano a 0.5. ¿sí? Entonces, ahí lo puede ver en el problema. Ok. Bueno, entonces ese es un cálculo interesante. Les dejo eso ahí porque a veces pueden encontrar preguntas conceptuales relacionadas con esto. Por ejemplo, ¿dónde la energía cinética es tantas veces más grande que la energía potencial? ¿Dónde, no sé, algo así? Entonces, es importante que uno esté listo para hacer estos cálculos, que son cálculos rápidos, pero que pues básicamente tienen el objetivo de valorar qué tanto usted está pues comprendiendo la teoría. Bueno, entonces lo dejamos aquí, ya son las 10. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, pues me escriben ahí por el chat y con gusto les aclaro. Mañana continuamos, mañana vamos a hablar sobre aplicaciones del movimiento armónico simple, o lo que es, en otras palabras, es otros sistemas que realizan un movimiento armónico simple. Ya estudiamos en detalle el masa resorte, ahora nos vamos a pasar al masa resorte vertical, al péndulo simple, al péndulo de torsión, etcétera, varios que vamos a estudiar ahí. Listo, entonces que tengan un feliz día, nos vemos mañana. Cuídense mucho.